Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, que en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. La 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 Madre, una flor con espinas que es bella. Madre, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo y la carne que lucha. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. La 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 Muy buenos días para todos ustedes, un saludo muy especial desde el fondo del corazón, con toda la fe, con toda la esperanza, con todo el amor con que el Señor nos inspira para iniciar este domingo, domingo de esperanza, domingo de triunfo, domingo de resurrección, cuando nos estamos acercando cada vez más precisamente a esa gran solemnidad de nuestra fe, la esencia misma de nuestro ser cristiano, que es el Triduo Pascual. Este acontecimiento que conmemora los últimos instantes de la vida de Jesús aquí en la tierra y el cumplimiento, de su misión que el Padre le encomendó, con su pasión, con su muerte, con su crucifixión, con su descenso al sepulcro y con su triunfante resurrección. Esta canción que ya escuchábamos se convierte en una verdadera oración, pidiéndole a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que nos escuche cuando mil peligros acechan nuestra vida, no solamente por este virus que sigue diezmando las energías y la fe, el entusiasmo de muchas personas, que sigue cobrando muchas vidas, sino también todos estos otros peligros espirituales en los que el demonio nos pone a nosotros, que somos
los otros hijos de nuestra Madre María Santísima, y por eso acudimos con tanta fe, con tanta confianza, con tanto afecto filial a ella, que es nuestra Madre, como la encontramos allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Vamos a meditar en el Evangelio de hoy, quinto domingo de la Cuaresma, y es el que nos presenta Juan en su Evangelio, capítulo 11, versículos del 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les dijo: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús,
Profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los últimos evangelios que se van convirtiendo en grandes herramientas de Dios para que a través de su gracia, de la luz de su Espíritu Santo, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra fe se vayan preparando para este gran acontecimiento central de nuestra vida cristiana, que es el Triduo Pascual en la celebración de la Semana Santa. Una Semana Santa que va a ser diferente porque por razón del coronavirus, gran parte de las actividades y de las celebraciones litúrgicas que tenemos durante esta semana se van a cerrar al público y van a ser solamente celebraciones privadas, transmitidas en vivo a través de todos los medios sociales y de difusión que tenemos gracias a la tecnología y gracias a la acción de Dios en la mente humana, que puede crear todas estas cosas tan maravillosas y tan importantes, pero que nos va a permitir de todas maneras, así sea a la distancia, así sea a través de una pantalla, conectarnos con este acontecimiento que le da sentido a nuestra vida de fe, de ese Dios que nos ama tanto, que hasta su único Hijo envió para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para ese Jesús que, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó a sí mismo, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y que así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo levantó sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese testimonio lo encontramos en ese himno cristológico tan hermoso de Filipenses capítulo 2, que nos muestra el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre el mal, sobre las estructuras de oposición a la voluntad de Dios, sobre la muerte, sobre nuestra misma debilidad humana. Por eso, encontrar a Jesús que camina de la mano con nosotros, aún en momentos de tanta dificultad, de tanto dolor como la muerte misma, nos concede mucha esperanza. Hoy vemos en este relato del Evangelio a Jesús que es tan humano, que visita a las familias, que tiene amigos íntimos, que siente en su propio corazón el dolor, el sufrimiento, el sentido de pérdida de aquellas personas que lamentablemente han perdido a sus seres queridos, como Marta y María, y que llora con ellas. ¿Cuántas víctimas mortales ha dejado este coronavirus? ¿Cuántas víctimas mortales ha dejado el aborto? No solamente de la cantidad innumerable de niños que cada día son asesinados y desechados como si fueran basura en los mismos vientres de sus madres, que se convierten en tumbas, en sepulcros en los que no se engendra la vida, sino que se engendra la muerte. ¿Cuántos muertos, cuántas víctimas mortales no producen el hambre, la corrupción, la guerra, la inseguridad, la falta de oportunidades? Todos estos conflictos humanos que se presentan por la consecución de las armas, del poder,
del dinero, del imponerse una nación sobre otra, una familia sobre otra, un líder sobre sus seguidores. ¿Cuántas víctimas mortales no se producen por el odio, por las envidias, por los celos, por los resentimientos, por el egoísmo, por la indiferencia, por la indolencia, cuando personas están con necesidades y quienes tenemos más no nos atrevemos a compartir lo que tenemos con esas personas más necesitadas? Ese Jesús siente en su propia carne este dolor. Este Jesús se conmueve profundamente por esa realidad humana hasta el punto que Él la siente en sí mismo, porque quiso revestirse de nosotros para ayudarnos a nosotros a alcanzar la divinidad, para que nosotros nos revistamos de la divinidad, que es para lo cual el Padre de los cielos envió a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos. En momentos de tantas pruebas y de tantas dificultades, hermanas y hermanos, no dudemos de la presencia de Dios. No pongamos en duda el amor de Dios por cada uno de nosotros, incluso por aquellas personas que han sucumbido ante la tragedia del coronavirus y de todos estos males que aquejan a nuestro mundo. La gran enseñanza de Jesús para nosotros en este pasaje del día de hoy es que Él es humano como nosotros, pero Él es también divino, como el Padre de los cielos, como el Espíritu Santo. Y Él es capaz de hacer por nosotros inclusive aquello que nosotros no nos atrevemos a pedir. Pero la gran enseñanza también el día de hoy es la importancia de la fe. Cuando le pregunta a él a esta mujer, a esta amiga suya, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le pregunta luego a Marta, ¿crees tú esto? Tu hermanita que me escuchas, tu hermanito que me escuchas, ¿crees también esto? ¿Crees que el Señor es la resurrección y la vida y que aun cuando el coronavirus u otra forma de mal atente contra nuestra vida y terminemos por morir físicamente, si creemos en Cristo, vamos a vivir eternamente? Si pusimos en práctica esa fe que el Señor depositó en nuestro corazón el día del bautismo, no así automáticamente como dicen los falsos cristianos, que son los protestantes, cuando dicen que basta con la fe para salvarse. No, poniendo en práctica esa fe, obedeciendo lo que Dios nos ha mandado a través de las enseñanzas de su Hijo Jesús. ¿Crees tú que poniéndolas en práctica, aunque mueras corporalmente, físicamente, vas a vivir eternamente? Si lo crees, como lo creemos todos los católicos desde hace 2000 años, no tenemos por qué tener miedo a la muerte, porque Dios es más poderoso que la muerte, porque Dios ya venció a la muerte, porque ese enemigo que nosotros no éramos capaces de vencer por ser nosotros mismos mortales, Dios inmortal lo venció en la mortalidad de su Hijo cuando murió en la cruz y cuando resucitó. Por eso nos preparamos con tanto ahínco, con tanto entusiasmo para la celebración de la Semana Santa, durante más de 40 días de penitencia, de oración, de limosna, de actos de caridad, de meditación en la santa palabra de Dios, de la santa presencia de Dios en la Eucaristía, del santo sacramento, de la confesión, etcétera. Nos preparamos con tanto entusiasmo y con tanta dedicación porque vemos en ese Jesús que muere, que es puesto en el sepulcro y que resucita, nuestro triunfo ya por adelantado, por la fe que hemos recibido de Dios y que ponemos en práctica cada día de nuestra vida con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, deseos, gestos, actitudes, etcétera, con nuestra vida misma, para cumplir así entonces lo que dice Jesús y que esa fe pueda llevarnos entonces a la salvación. Aclaro nuevamente, no se trata de la fe como la que falsamente profesan estas sectas protestantes que venden una salvación barata, pirateada, chafa, que no es real y que va a llevar a las personas que confíen en ella a la perdición eterna si no acogen verdaderamente las enseñanzas de Jesús, que nos manda a vivir esa misma fe,
Porque una fe como la que profesan los protestantes es una fe similar a la de los demonios, tal y como lo dice Santiago 2:19. Ellos creen mucho, creen tanto que tiemblan. Obedecen ellos la voz de Dios, no con el ánimo de cumplir la voluntad de Dios, sino por el temor. Pero no siguen las enseñanzas, no siguen los mandatos de Jesús. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y así también todas estas sectas protestantes que te dicen solamente que por la fe, por confesar con tus labios que ya tienes fe en Cristo y por profesarlo con tus labios, ya estás salvado. Gloria a Jehová, aleluya. No, hermanos, es por la fe cuando la llevamos a la práctica, como la Santísima Virgen María, que fue capaz de poner esa fe en Dios en práctica, que la encarnó en su propia persona. Celebrábamos el miércoles pasado la gran solemnidad de la Anunciación, donde San Gabriel se le presentó a la Virgen María como mensajero de Dios para decirle cuál era el plan de Dios y para pedir la autorización de María a ser parte de este plan en el que Dios contaba con ella, y como la Santísima Virgen María dice al final, en el versículo 38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si tú y yo, hermano, si tú y yo, hermana, como la Santísima Virgen María, cumplimos la palabra de Dios, hacemos tal y como la palabra de Dios nos dice, vamos a tener la salvación y no nos va a importar la muerte. No le vamos a tener miedo a la muerte porque sabemos que Dios puede más que la muerte, porque en la muerte de Cristo Dios venció ya la muerte, el mal, la debilidad humana y nos ha unido así de una manera que no se puede ya deshacer esta unión, porque Cristo por toda la eternidad va a compartir tu humanidad y la mía. Dejemos que esta presencia de Dios encarnado, del Emmanuel, del Dios con nosotros, nos siga fortaleciendo en nuestra fe para que con la Santísima Virgen María caminemos siendo discípulos como ella para un día encontrarnos con el Señor y gozar de su presencia por toda la eternidad. Amén. Y estamos, hermanas y hermanos, avanzando en este tema en el que una pregunta nos ha permitido hacer toda una reflexión muy necesaria, fundamental para nuestra vida de fe, y es aquella pregunta según la cual reflexionamos acerca de si la Biblia de verdad prohíbe que ustedes y yo a los sacerdotes los llamemos padres. Nosotros, los sacerdotes, los curas, como nos dicen también, por nuestro servicio, por nuestro estilo de vida, por el liderazgo que tenemos en la comunidad de fe, que es un liderazgo en el amor y en el servicio, recibimos ese título, esa dignidad, ese nombre, Padre. Los protestantes, basados solamente en un solo versículo, Mateo 23:9, aseguran que Dios prohibió que a alguien más se le llame Padre. De tal manera que esa afirmación, a nadie llamen Padre, porque uno solo es su Padre, el que está en los cielos, basados en esa afirmación de Jesús, sacando de contexto ese versículo 9 y desarraigándolo de todos los otros versículos que componen tanto ese capítulo 23, así también como los de los capítulos cercanos, afirman ellos entonces que a nadie se le puede llamar Padre. Pero ojo, lo afirman ellos solamente en relación de nosotros los sacerdotes. Ellos no te critican, no te atacan, no te calumnian cuando tú le dices papá a tu papá. La calumnia, el ataque, el odio de ellos se dirige al hecho de que tú, como cristiano católico, como cristiano verdadero, llames a los sacerdotes padres, que te refieras al líder de tu comunidad como padre. Ahí es cuando se revuelca en ellos el poder del demonio que tienen allá en su corazón, para entonces empezar a utilizar el pasaje de las Sagradas Escrituras como un arma en contra tuya, en contra mía, en contra de aquellos que por gracia de Dios y por tradición misma de nuestra comunidad, de nuestra fe cristiana católica, llamamos padres y recibimos el nombre de padres, ¿sí? ¿Por qué digo esto y por qué hago esta aclaración? Porque el pasaje de Jesús, tomado en el contexto en el que ellos lo entienden,
debería ser rotundamente estricto a la hora de utilizar ese título o esa dignidad de padre para alguien. Porque dice allí Jesús: a nadie llamen padre suyo, a nadie. Y nadie significa nadie. Es decir, ninguna persona debería ser llamada padre más que el Padre de los cielos, tal y como lo entienden pues los hermanos protestantes, que se valen de ese versículo 9 para crear entonces toda esta confusión. Pero decíamos que el gran mal de los hermanos protestantes es el tomar el pasaje, el texto, fuera de contexto, y crean entonces con esto un gran pretexto para confundirse, para alejarse de la verdadera fe, para fundar sus propios changarritos, para enriquecerse cobrando diezmos, colectas, ofrendas, pactos, alianzas, inclusive en estos tiempos del coronavirus, cuando con tanta tristeza vemos en las redes sociales que hay pastores que se valen de una situación tan dramática como la que estamos pasando para decir que si pagan los diezmos no los va a afectar el coronavirus, que el antídoto, la solución, la medicina para el coronavirus es pagar los diezmos, e inclusive salen en las redes sociales lamentándose porque durante este tiempo de crisis en el que muchas personas tristemente no han podido ir a trabajar, se lamentan ellos porque sus diezmos han bajado, e inclusive dan facilidades de pago para los diezmos, para que la gente siga diezmando. Todas estas mentiras, engaños, manipulación y confusión es lo que ellos utilizan como herramienta para enriquecerse, para seguirse aprovechando de los incautos y de los ignorantes, que en la mayor cantidad de las veces son los cristianos católicos, porque por perezosos no leen la palabra de Dios y están mal formados, porque a duras penas van a la misa y cuando van están distraídos, están como los cadáveres cuando los llevan a la iglesia, que están allá de cuerpo presente, pero sus mentes están en otro lugar, porque son mediocres y porque son convenencieros. Muchos cristianos católicos, es por eso que los agarran todos estos instrumentos de Satanás, que son los pastores protestantes, y los confunden y los arrastran contra su propia voluntad a estos lugares que son sucursales del infierno, donde los pierden eternamente, llenándoles de odio el corazón y haciéndoles creer desde las Sagradas Escrituras cosas que el Espíritu Santo nunca inspiró. Por eso se hace tan importante entender el contexto de los pasajes bíblicos, de los textos bíblicos, para que no se conviertan en un pretexto para doctrinas llamativas y extrañas, para doctrinas demoníacas que pierden a las personas eternamente. El pasaje de Mateo 23, versículos 8 y 9, mayormente el 9, que es el que más utilizan en contra de nosotros los cristianos católicos, cuando recibimos nosotros los sacerdotes el nombre de padres, y cuando ustedes con respeto y con amor se dirigen a nosotros de esa manera, lo toman ellos fuera de todo contexto, primero en relación con el texto mismo, con este pasaje de Mateo 23, así también como de los otros capítulos cercanos, y se valen entonces, como si decíamos la semana pasada, como si agarraran una tijera y cortaran nada más ese cuadrito, ese pedacito de Mateo 23, 9, y en eso es en lo que creen. Gloria a Jehová, aleluya. Decíamos ya desde la semana pasada lo importante que es para nosotros en todos los aspectos de la vida humana, no solamente en términos del estudio de la Sagrada Escritura, entender el contexto. Cualquier afirmación que un político, un médico, un psicólogo, un policía, el vecino, tu esposo, tu hija, tu hermano, tu mamá, etcétera, cualquier afirmación que una persona diga fuera de contexto puede cambiar por entero el contenido de esa misma afirmación que la persona dijo. De igual manera con las Sagradas Escrituras. En este sentido, el padre Flaviano Amatuli, que es el fundador de Apóstoles de la Palabra, este ministerio de apologética que se ha dedicado por varios años, por muchos años ya, a defender la fe cristiana católica basados en las Sagradas Escrituras, y que inspiró inclusive a este autor tan conocido y tan estimado por todos nosotros, que es el padre Luis Toro, el padre de Venezuela, que ha hecho una gran labor y la sigue haciendo a través de las redes sociales. Este padre Amatuli tenía un ejemplo muy sencillo
para explicar la importancia de ubicar en el contexto cualquier afirmación, no solamente de la Santa Biblia, sino cualquier afirmación. En una pequeña historia, tonta y sencillita, pero muy, muy clara, dice el padre, por ejemplo, que recibió alguien una carta de su mamá y que la está leyendo y que dice allí: nadie te ama. Y entonces se entristece el señor porque acaba de leer eso: nadie te ama. Y empieza a llorar, está llorando porque nadie lo ama. Pero luego la persona que lo está ayudando a leer le dice: sigue leyendo, nadie te ama tanto como yo. Miren cómo una afirmación fuera de contexto y recortada cambia por entero el contenido de esa afirmación. Nadie te ama. Y se pone a llorar el señor. Nadie te ama tanto como yo, le decía la mamá en la carta a este señor. Eso mismo hacen los protestantes cuando recortan un pedacito de la Biblia y cuando toman ese pedacito de la Biblia sin contexto y lo convierten en un pretexto. Y ya decíamos desde la semana pasada que el primero que se inventó esa estrategia fue el mismo demonio. El primer protestante es don Satanás. Y don Satanás, allá en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, hizo exactamente lo mismo que ahorita hace cada pastor protestante, así también como cada protestante que, entrenado ya y confundido como está, llega a tocar la puerta de tu casa o te encuentra en el lugar donde vas a lavar la ropa o en la tienda o en la plaza o cuando es tu familiar, tu compañero de trabajo, tu amigo, etcétera. Toman pedacitos de la Biblia, recortecitos de la Biblia, como si la Biblia fuera una colcha de retazos. Y entonces cada afirmación de esas no es la que el Espíritu Santo inspiró, sino la que el espíritu infernal, el padre de toda mentira, que es Satanás, como le encontramos en Juan 8:44, afirma a su propia conveniencia para la propia perdición de este tonto o de esta tonta que se cree cristiano y con una Biblia Reina Valera bajo el brazo o con una Biblia del Nuevo Mundo bajo el brazo, se convierte entonces en un terrorista de la fe. Texto sin contexto es un pretexto. Y ese texto sin contexto es lo que utilizan los protestantes en toda su doctrina. Por eso son doctrinas demoníacas, porque sacan de la inspiración del Espíritu Santo ideas que el Espíritu Santo inspiró para nuestra propia salvación y la usan ellos para su propia perdición. Entonces es necesario entender ese pasaje de Mateo 23:9 en su contexto, porque el único pasaje que te van a citar ellos, el único pasaje que van a lanzar contra ti como un arma, es el de Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 9. Para entender ese pasaje en el contexto, que es lo que vamos a hacer ahorita, ojo, vamos a empezar a tomar desde el capítulo 21, no desde el capítulo 23, versículo 9, ni siquiera el 8 y 9. Vamos a empezar a tomar desde el capítulo 21 para darnos cuenta de esto. Miren, hermanitas y hermanitos, y no lo voy a decir como presumido, no lo voy a decir como sintiéndome orgulloso o haciéndoles creer pues con esto que yo sé más porque he estudiado más, pero no, es porque no es a cualquiera, no es al que le da la gana de decir que va a ser pastor, al que Dios le da la facultad de ser pastor, es al que Dios llama. Y desde que Dios llamó en la persona de nuestro Señor Jesucristo a los 12 apóstoles, es a los que Jesús quería llamar, como le encontramos allá en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Es a los que Dios quiere llamar, no es a cualquiera, no es al que le da la gana, no es al que se quiere hacer pastor, al que se quiere proclamar a sí mismo evangelista, superapóstol, intendente, etcétera. No, es al que Dios quiere, es al que el Señor quiere llamar, ¿sí? Entonces, Marcos 3:10 nos presenta esa realidad. Llamó a los que Él quiso, ¿sí? Y cuando nosotros somos llamados por Dios, no empezamos de una vez a predicar, no nos aprendemos 1 o 2 pasajes bíblicos y salimos como burros rebuznando cosas por ahí. No, la formación de nosotros como sacerdotes, hermanas y hermanos, es de mínimo 8 años. 8 años, mañana, tarde y noche en formación. Los 365 días del año en formación
por 8 años. Y aprendemos no solamente lo que la Sagrada Escritura dice, sino todo lo que se refiere al contenido de la Sagrada Escritura. Aprendemos acerca de los idiomas en los que la Biblia fue escrita, también acerca de la historia bíblica. Aprendemos acerca de la cultura semita, que es la cultura de este pueblo en la que se desarrolla toda la revelación de Dios que tenemos en las Sagradas Escrituras. Aprendemos los usos y las costumbres. Aprendemos acerca de las tradiciones también, de las formas de hablar, de las expresiones que se utilizaban. Todo eso es necesario, fundamental, en el contexto bíblico, porque es que la Biblia no es como el librito de cuentos que le lees tú a tu niño cuando se va a ir a dormir en las noches. La Biblia es palabra de Dios, pero esa palabra de Dios se encarnó en la historia humana, y es necesario entender esa historia humana como contexto de la palabra de Dios. Dios lo entendió plenamente porque es Dios. Y por eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios habló a los hombres a través de muchos medios y a través de los profetas, pero que en los últimos tiempos nos habló en su propio Hijo, en Jesucristo, a través de su propio Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios habló lenguaje humano. Y es necesario que nosotros comprendamos plenamente ese lenguaje humano a la hora de entender el lenguaje de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Pregúntale tú a tu pastor cuántos años estuvo él en el seminario o cuántos años se formó él en un instituto bíblico. No se formó, ni siquiera 2 años, ni siquiera 3 meses. No se forman, hermanos. Cualquier payaso que ya se cansó de trabajar y que se quiere beneficiar de los otros, si aprende 2 pasajes bíblicos en contra de la Iglesia Católica, porque a la única iglesia a la que atacan, de la misma forma que lo hacen los abortistas, las feministas, los transexuales, LGBTI, los comunistas, etcétera, es a la Iglesia Católica, porque sabe el demonio cuál es la iglesia de Jesús. Y el demonio que odia tanto a Jesús, odia igualmente a su iglesia. El demonio odia a Jesús, odia a la madre de Jesús, odia a la iglesia de Jesús. Por eso ustedes ven que siempre atacan a la Iglesia Católica. ¿A dónde se meten las abortistas y los feministas para destruir templos y acabar con todo? En las iglesias católicas, en los templos católicos. A ver si alguna vez aparecen las noticias que se metieron a un changarrito protestante. No, porque eso es propiedad del demonio. El demonio mismo posee las sectas protestantes, así también como posee a los abortistas, a las feministas, etcétera. Entonces, pregúntale a tu pastor, pastor, ¿cuántos años usted se formó? ¿Qué títulos tiene usted? ¿Qué nos puede decir acerca del hebreo, del griego, del arameo, aún del latín? ¿Qué nos puede decir a usted? ¿Qué nos puede decir usted acerca de la cultura semita? ¿Qué nos puede decir usted acerca de la historia del pueblo de Israel? Se va a poner blanco, blanco como los vampiros que se pintan para el día de Halloween, que es justamente cuando nació el movimiento protestante ya con Martín Lutero, por allá en 1531. El 31 de diciembre, de 1520. Así de blanco se va a poner porque es que ellos no estudian, ellos no se forman. Por eso ellos no saben interpretar la Biblia. Ellos no saben entender la Biblia. Ellos son burros rebuznando cosas con una Biblia bajo el brazo. Esos son los pastores protestantes. No se forman. Entonces, por eso es necesario que nosotros entendamos eso y que acudamos a la única y verdadera institución a la que Jesucristo le dio el poder de interpretar las Sagradas Escrituras, que es la Santa Iglesia, columna y fundamento de la verdad, tal y como le encontramos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La columna y el fundamento, es decir, la garantía de la verdad, está en la Iglesia Católica, solamente en la Iglesia Católica. Entonces, comenzando el contexto de Mateo 23, 9, desde Mateo capítulo 21, vamos a darnos cuenta a qué se refería Jesús cuando en el versículo 8 habla de no llamar a nadie maestro, rabí, y cuando en el versículo 9 habla de no llamar a nadie padre, y cuando en el versículo 10 habla de no llamar a nadie director.
Comenzamos por el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21. Capítulo 21, versículos del 12 al 17. Va a haber desde el capítulo 21 hasta el final del capítulo 23 una controversia, una discusión, un enfrentamiento entre los fariseos, los escribas y las autoridades judías con Jesús en relación con la autoridad. Ellos todavía creen tener la autoridad y creen tener la verdad, pero Jesús les está mostrando de muchas formas que no es así y que ya Dios decidió llegar a la siguiente parte en el plan de la salvación, y es fundar el nuevo pueblo de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, la nueva alianza sellada en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Y los fariseos y los escribas están invitados por Dios a ser parte de ese nuevo nivel, de esa nueva etapa, de ese nuevo paso en la historia de la salvación, creyendo en Jesucristo, nuestro Señor. Pero como están tan soberbios y como piensan que no tienen pecados y como ya creen que se las saben todas y como utilizan las sagradas escrituras que tenían en su tiempo, que era la Biblia judía, para enseñar barbaridades y mentiras, como lo hacen hoy los hermanos protestantes en todas estas sectas y changarritos, por supuesto no iban a creer en Jesús. ¿Qué nos dice Mateo 21, versículos del 1 al 11? Nos habla de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Jesús ya tuvo su ministerio público en Galilea y Cafarnaúm y ahora se dirige a Jerusalén para culminar allí su ministerio público con su arresto, su juicio, su pasión, su muerte, su resurrección. Por eso se dirige a Jerusalén y entra como Mesías a Jerusalén. Eso nos lo dice Mateo 21 del 1 al 11. Y luego Mateo 21 del 12 al 17, es decir, el siguiente pasaje, nos muestra la expulsión de los vendedores del templo. Jesús va al templo y expulsa a los vendedores. ¿Sí? Acuérdense que el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes. En las puertas, en las paredes, tenía unos querubines de 5 metros de alto y con las alas inmensas, y en el medio de ese lugar donde estaban los querubines estaba el arca de la alianza, de donde Dios le hablaba al pueblo en el Antiguo Testamento. El templo de Jerusalén, como los templos católicos, estaba lleno de imágenes, y ahí entró Jesús y criticó las imágenes, no, y los llamó idólatras por tener imágenes en el templo, no. Lo que hizo fue expulsar a los vendedores porque se estaban enriqueciendo con la fe. Y por eso dicen los versículos 12 al 13, entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. Cualquier parecido con los protestantes, con los pastores protestantes de estos tiempos, es pura casualidad, ¿no? Que venden la fe y que convierten el evangelio en una mercancía de compra-venta. Y eso nos recuerda lo que ya enseñaba Jesús en Lucas 16, versículos del 13 al 14. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso es que expulsó del templo a los vendedores, porque no le estaban sirviendo a Dios, porque le estaban sirviendo al dinero. Por eso los pastores protestantes no son bienvenidos a los ojos de Dios, porque están enriqueciéndose con el evangelio, porque están convirtiendo la fe en una casa de bandidos, porque están comerciando con el evangelio, porque están sirviéndole al dinero. Y así como los fariseos, también los pastores protestantes, que son amigos del dinero, escuchando a Jesús, se burlan de él. Luego Mateo 21, ahora ya los versículos del 18 al 22, nos muestra cómo Jesús confirma su autoridad con una orden que le da a una higuera de la que esperaba frutos y que no tenía, y que por la orden de Jesús esa higuera se secó y quedó estéril. Y la encontramos allá en Mateo 21, del 18 al 22.
todos estos pasajes de Mateo 21, 22 y 23 son la controversia, el enfrentamiento, la discusión que los fariseos y los escribas inician en contra de Jesús porque no aceptan su autoridad. Ojo, su autoridad, porque Mateo 23, 8 al 9 a lo que se está refiriendo es a la autoridad, para que lo tengan claro. Mateo 21, del 23 al 27, le preguntan estos sinvergüenzas fariseos y escribas a Jesús: ¿con qué autoridad haces todo esto? Y entonces ya están poniendo ellos en duda la autoridad de Jesús. Ojo, la autoridad. Ténganlo en mente, por favor. Mateo 21, de los versículos 28 al 32. Y de los versículos 33 al 44 hay dos parábolas. La primera de ellas, de los versículos 28 al 32, parábola de los dos hijos. Luego de los versículos 33 al 44, parábola de los viñadores homicidas. Dos parábolas que se refieren a la crítica que hace Jesús de los fariseos y de las autoridades judías. Miren cómo termina allí este pasaje de Mateo 21, del 28 al 44, cómo termina en los versículos 45 y 46. Los sumos sacerdotes judíos, porque también por ahí dicen después que es el Papa. No, en ese tiempo el Papa no existía todavía. Los sumos sacerdotes judíos y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, a los sumos sacerdotes judíos y a los fariseos, y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Ya ven ustedes entonces la confrontación que hay entre los fariseos y las autoridades judías con Jesús, que va a desencadenar en Mateo 23 una serie grande, pesada, fuerte, contundente de maldiciones de Jesús contra los escribas y fariseos. Mateo 22, entramos ya a Mateo 22, capítulos del 1 al 14, la parábola del banquete nupcial. De igual manera, allí Jesús está como poniendo en dos grupos diferentes y en dos niveles diferentes al antiguo pueblo de Dios, liderado por los sumos sacerdotes judíos, los fariseos y los escribas, y el nuevo pueblo de Dios que él va a fundar y que va a sellar con su sangre en la nueva alianza. Y lo hace a través de una parábola que narra un banquete de bodas. Y miren cómo lo dice los versículos 7 al 9. Se airó el rey, se enojó, y enviando a sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas, que eran los primeros invitados a ese banquete de bodas, que no solamente se excusaron para no ir a ese banquete, sino que agarraron a los enviados del rey, que son los profetas, y los asesinaron, ¿no? Por eso Jesús los llama en esta parábola homicidas, y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Claro, allí está hablando Jesús de la antigua alianza, que se supera y se planifica en la nueva alianza, pero los judíos, las autoridades judías, los escribas y los fariseos no están dispuestos a deponer, a dejar a un lado su poder que creían ellos que los iba a llevar entonces a la salvación. Seguimos con Mateo 22 y tomamos ahora los versículos 15 al 22. Allí entonces se nos dice cómo comienza este pasaje así. Voy a leerlo literalmente del pasaje bíblico, comenzando por el versículo 15, que dice así: después de esa respuesta y de esas parábolas que claramente entendían ellos que era en contra de ellos, que Jesús las estaba diciendo, miren cómo sigue entonces el versículo 15 en adelante de Mateo 22. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra, y le envían sus discípulos. Los fariseos también tenían discípulos y se los mandaron a Jesús junto con los herodianos, los que estaban a favor de Herodes, que eran como del partido político de Herodes, podríamos decir, para decirle a Jesús: maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, pura hipocresía. Tanto lo entiende Jesús que les dice luego: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme una moneda del tributo, porque le están preguntando acerca de los impuestos, si es lícito o no
pagar impuestos o tributo, que era lo mismo, al César romano. Y Jesús entonces les dice: hipócritas, ¿por qué me dicen cosas tan bonitas? Muéstrenme mejor una moneda con la inscripción del César. Y les dice entonces: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dicen: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Es la pregunta por los impuestos, por los tributos al César. Y Jesús en ningún momento dice que no hay que pagarlos, pero en ningún momento dice también que hay que pagar los diezmos. Y he escuchado en internet, en YouTube, a sinvergüenzas pastores protestantes, ladrones, extorsionistas, miserables, que se enriquecen con el evangelio y que cuando toman este pasaje de Mateo 22, del 15 al 22, afirman que cuando Jesús decía lo de Dios a Dios, es porque Jesús estaba diciendo con esto que tenían que pagarles diezmos a ellos. ¡Ay, miserables ladrones! Lo que les espera si no se arrepienten. Mateo 22, del 23 al 33. Otra discusión, confrontación, controversia de Jesús, no ya con los fariseos, sino con los saduceos, que era otro grupo social muy importante en la cultura judía, de la que los pastores protestantes no saben nada, porque no estudian nada de lo que tiene que ver con la Biblia. Ellos nada más agarran la Biblia y como burros se aprenden ahí 2 pasajes y comienzan después a rebuznar tonterías. Los saduceos, que no creían en la resurrección y tienen pues esta discusión, este diálogo con Jesús, porque no creen ellos en la resurrección y porque quieren poner a prueba también a Jesús. Y miren cómo dicen los versículos 31 al 32. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, después de haberles Jesús respondido a su pregunta, les enseña lo siguiente: ¿no han leído ustedes aquellas palabras de Dios cuando les dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Esa es doctrina católica, no es doctrina protestante, porque la doctrina protestante dice que cuando se murió la persona, ya desapareció. Hasta la resurrección del final de los tiempos, la persona ya desapareció. Se murió, ya desapareció. Falso. La doctrina cristiana verdadera, que es doctrina de Cristo y de su iglesia, de la iglesia católica, afirma con Jesús que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso nosotros seguimos pidiéndole la intercesión a los santos y de manera especial a la Santísima Virgen María. Y ya lo decía Jesús en el Evangelio de hoy también, de Juan capítulo 11, en ese diálogo tan hermoso de Jesús con Marta y con María, de manera especial con Marta en este pasaje: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Aun cuando se murió biológicamente, físicamente, Lázaro no está muerto para siempre, porque su alma sigue viviendo con Dios. Eso es doctrina católica, no es doctrina protestante. Seguimos en Mateo 22 y tomamos ahora los versículos, del 34 al 40. Y es el pasaje que habla del mandamiento principal. Hay una acusación de los hermanos protestantes que dice, que calumnia a los católicos, diciendo que los católicos cambiamos los 10 mandamientos. Así de mensos están, porque no se dan cuenta que el que cambió los mandamientos no fue la iglesia católica, fue Jesús, Léelo allá en Mateo 22, versículos del 34 al 40, y te vas a dar cuenta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento, ¿cierto? Y en la doctrina protestante, el segundo sería: no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos y le darás culto, porque Jehová es un Dios celoso. Gloria a Jehová, aleluya. No, Jesús cambió ese mandamiento y puso como segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. De tal manera entonces, hermanas y hermanos, que no es en realidad la iglesia católica la que cambió los mandamientos, sino Jesús, porque en la nueva alianza
nos dio una nueva ley, la ley del amor. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? La ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, eran la ley para el primer pueblo de Dios, para la primera alianza. Era esa la primera alianza. La segunda alianza que se establece en la sangre preciosa de Jesucristo tiene una nueva ley, la ley del amor. De tal manera entonces que no es la Iglesia Católica la que cambió los mandamientos, sino que es Cristo mismo, porque no solamente cambió los mandamientos, sino que también cambió la ley y cambió la alianza, cambió de pueblo. El nuevo pueblo de Dios es la Iglesia, no más que los protestantes todavía no lo saben. Ojo, decíamos ahorita que a lo que se refiere toda esta discusión, confrontación, diálogos entre Jesús y los fariseos y las autoridades judías, era en relación con la autoridad. Aquí Jesús viene a sentar las bases de la que va a ser la nueva autoridad en el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Cristiana Católica, con los nuevos líderes de esa iglesia de Jesús, de ese nuevo pueblo de Dios, que ya no van a ser ni los fariseos, ni los sumos sacerdotes judíos. Sí va a ser un sumo sacerdote, que es el Papa, como ya lo habíamos meditado antes en otras catequesis. Va a ser el sumo sacerdote, la imagen, la representación, el signo visible, la cabeza visible de Cristo, que es el buen pastor, y que este Papa, el sumo pontífice, es el sucesor de San Pedro, el primer Papa, como ya también lo meditábamos en otras catequesis anteriores. Pero esa autoridad se va a ejercer ya entonces con el amor. Por eso es que es muy importante Mateo 22, del 34 al 40, así, dentro de todo este contexto de los pasajes anteriores a Mateo 23, 9, que toman solamente los protestantes, para entender lo que Jesús decía. Se trata de la autoridad, pero la autoridad ejercida con el amor, ejercida a través del amor, ¿sí? Y luego los versículos del 41 al 46 de ese mismo pasaje de San Mateo nos permiten seguir avanzando entonces en la reflexión de Jesús, que nos va a llevar a aclarar qué es lo que él está enseñando entonces en Mateo 23, 8 al 9, que se tiene que tomar entonces dentro del contexto. Mateo 22, del 41 al 46, muestra a Cristo como Hijo y Señor de David, es decir, como Mesías. Cuando les pregunta Jesús a los fariseos, miren ustedes Mateo 22, 41, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. En paisa les preguntó: ¿qué piensan acerca del Cristo, del Mesías? ¿De quién es hijo? Respondieron: de David. Gloria a Jehová, aleluya. No, mentiras, eso no está. Pero dice, respondieron: de David. Díceles: pues cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor, cuando dice, allá en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie fue capaz de contestarle nada. Se quedaron como los protestantes cuando uno los confronta con la palabra de Dios. Se quedan callados, no pueden responder nada. Ya no rebuznan los burros, se quedan callados. Jesús es el Cristo, Él tiene autoridad. Cristo establece una nueva alianza, pone una nueva ley, que es la ley del amor. Él mismo ordena a los nuevos líderes de ese nuevo pueblo, que van a ser los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y los colaboradores de los obispos, que somos los sacerdotes, y los colaboradores de este cuerpo clerical, que son también los diáconos. Y esa autoridad nos manda Cristo que la ejerzamos con amor. Por eso en la comunidad de fe el sacerdote es llamado padre, porque personifica el amor paternal de Dios en la comunidad, razón por la cual ustedes a nosotros nos llaman padres. Miren cómo es de importante entender todo el contexto bíblico en el que nos encontramos para poder adentrarnos entonces la próxima semana ya en el contexto del capítulo 23, para entender un versículo, el 9 del capítulo 23, necesitamos
irnos atrás 2 capítulos enteros para poder entender el contexto. Porque, ojo, un texto sin contexto es un pretexto. La próxima semana, si Dios quiere, vamos entonces a continuar entendiendo este contexto del pasaje de Mateo 23, 8 al 9, de manera especial el 9, mirando todo ese pasaje del capítulo 23 de San Mateo, para que ustedes entonces lo tengan claro y que no se dejen confundir por estos rebuznidos de los burros que con una Biblia de Reina Valera o de El Nuevo Mundo hablan toda esta cantidad de barbaridades. Por lo pronto sigan viviendo con mucho entusiasmo y con mucha alegría, con mucha esperanza también este tiempo de la Cuaresma. Están en nuestras oraciones. Tenemos la celebración de la Santa Misa a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche todos los días en Facebook por Grupo de Oración Santo Tomás, para que nos sigan y que la bendición de Dios los acompañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.